Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy quiero hablarles de algo que muchas veces pasa desapercibido en nuestras vidas, algo que sucede en el silencio de lo cotidiano y que puede transformar por completo el ambiente de nuestro hogar. Hay personas, queridos amigos, que no vienen a nuestras casas con malas intenciones evidentes, no llegan anunciando que traen conflicto o desorden, pero su sola presencia, sus actitudes, su manera de relacionarse con la vida, van dejando un rastro de inquietud, de tensión, de oscuridad en los corazones. No se trata de juzgar a nadie, porque todos somos dignos de amor y respeto, pero sí se trata de reconocer con claridad y con valentía que no todas las presencias nos construyen, que no todas las relaciones nos ayudan a crecer y que proteger la paz de nuestro hogar es un acto de responsabilidad, de amor verdadero hacia los nuestros y hacia nosotros mismos. El hogar no es simplemente un lugar físico donde dormimos y comemos. El hogar es el santuario de nuestros afectos, el espacio donde se forma el corazón de los hijos, donde se cultiva la intimidad del matrimonio, donde se construye día a día esa red invisible de confianza, de ternura, de pertenencia que nos sostiene en medio de un mundo muchas veces hostil y confuso. Y por eso, queridos amigos, debemos cuidar con inteligencia y con amor quien entra en ese espacio sagrado. ¿Cuántas veces he visto en mi trabajo pastoral cómo familias enteras han sufrido profundamente porque dejaron entrar en su hogar a personas que sin darse cuenta al principio fueron sembrando discordia, alimentando resentimientos, introduciendo maneras de pensar y de actuar que envenenaban lentamente la convivencia? Y lo más doloroso es que muchas veces lo permitimos por bondad mal entendida, por miedo a parecer duros o poco caritativos, por no saber decir que no, por confundir el amor con la permisividad, la apertura con la ingenuidad. Pero el verdadero amor, queridos amigos, el amor que Cristo nos enseñó, no es ciego ni ingenuo, es un amor inteligente, un amor que sabe discernir, que sabe proteger lo valioso, que sabe poner límites cuando es necesario. Y hoy quiero ayudarles a reconocer 5 tipos de personas que por el bien de su hogar, por el bien de su familia, deben mantenerse a una distancia prudente, no por desprecio, no por falta de caridad, sino por sentido común, por responsabilidad moral, por amor genuino a los que más queremos. La primera persona de la que debemos cuidarnos es aquella que vive constantemente en la queja, en la amargura, en la crítica destructiva. Ya saben de quién hablo, todos conocemos a alguien así. Es esa persona que llega a tu casa y en pocos minutos el ambiente se vuelve pesado, denso, como si una nube gris se instalara sobre la conversación. Todo en su vida es motivo de lamento, todo le parece injusto, todo el mundo está en su contra, nada le sale bien. Y lo peor es que nunca asume ninguna responsabilidad por lo que le sucede. Siempre es culpa de otros. Siempre hay un chivo expiatorio, siempre hay una excusa para no mirar hacia adentro y reconocer que quizás algo en su manera de vivir, de pensar, de relacionarse necesita cambiar. Esta persona, queridos amigos, es extremadamente peligrosa para la paz del hogar, porque la queja constante, la negatividad crónica, es como un veneno que se va filtrando en el alma de los que conviven con ella. Los niños que crecen escuchando quejas permanentes aprenden a ver el mundo con desconfianza, con resentimiento, con una mirada amarga que les robará la alegría natural de la infancia. Los matrimonios que permiten que estas personas ocupen un espacio demasiado grande en su vida terminan contagiándose de esa negatividad, empiezan a ver problemas donde no los había, empiezan a cuestionar bendiciones que antes agradecían, empiezan a perder esa capacidad fundamental del ser humano que es la gratitud. Recuerdo el caso de una familia que conocí hace años, una familia hermosa con 3 niños pequeños, un matrimonio joven lleno de ilusiones. La madre de ella, una señora que había sufrido mucho en su vida, viuda desde hacía tiempo, venía a visitarlos casi todos los días. Y cada visita
era un rosario interminable de quejas, de críticas veladas, de comentarios envenenados sobre todo y sobre todos, que si los vecinos eran insoportables, que si la economía del país era un desastre, que si los jóvenes de ahora no tenían valores, que si el marido de su hija no ganaba suficiente dinero, que si la casa era demasiado pequeña, que si los niños estaban mal educados. Nada, absolutamente nada, era motivo de alegría o de agradecimiento para ella. Al principio la hija aguantaba por amor filial, por respeto, por no herir a su madre, pero poco a poco esa negatividad fue carcomiendo la paz de su hogar. Los niños empezaron a estar más irritables, el matrimonio comenzó a discutir por cosas insignificantes, la casa que antes era un refugio de alegría se fue convirtiendo en un espacio de tensión, hasta que un día, después de mucho sufrimiento, esa madre joven tuvo el valor de hablar con su mamá, de poner límites claros, de decirle con amor pero con firmeza que sus visitas debían ser menos frecuentes y que, cuando viniera, necesitaban un ambiente más positivo, más constructivo. Fue difícil, dolorosísimo, pero necesario. Y poco a poco la paz volvió a ese hogar. La segunda persona que debe mantenerse lejos de tu hogar es aquella que constantemente siembra chismes, que alimenta rumores, que disfruta contando historias que dañan la reputación de otros. Este tipo de persona es especialmente peligrosa porque se disfraza de amistad, de cercanía, de confianza. Llega a tu casa como si fuera tu aliada, como si te estuviera haciendo un favor al contarte lo que todo el mundo está diciendo sobre alguien. Pero en realidad lo que está haciendo es introducir en tu hogar el veneno de la desconfianza, de la división, del juicio injusto. El chisme, queridos amigos, es una de las formas más sutiles y destructivas de violencia que existen. San Pablo nos advierte claramente sobre esto cuando habla de aquellos que van de casa en casa llevando cuentos, sembrando discordia entre hermanos. Y no se equivoquen, el chismoso no solo daña a la persona de quien habla, también daña profundamente a quien lo escucha, porque contamina su corazón con sospechas, con juicios precipitados, con una mirada envenenada hacia los demás. Cuando permitimos que un chismoso entre en nuestro hogar y le damos espacio para que hable, para que cuente sus historias, estamos permitiendo que una semilla de desconfianza se plante en nuestro corazón y en el corazón de nuestros hijos. Los niños que crecen escuchando cómo sus padres hablan mal de otros aprenden que esa es la manera normal de relacionarse. Aprenden que está bien juzgar sin conocer toda la verdad. Aprenden que la reputación de las personas es algo con lo que se puede jugar. Y además, queridos amigos, el chismoso nunca viene solo, porque quien habla mal de otros contigo, inevitablemente hablará mal de ti con otros. Es una ley espiritual que no falla. La persona que no respeta la intimidad, la dignidad, la buena fama de los demás, tampoco respetará la tuya cuando no estés presente. Por eso es fundamental cerrar la puerta con educación, pero con firmeza, a quienes llegan a tu casa con el propósito de hablar de vidas ajenas. Y si alguien empieza a contarte un chisme, ten el valor de interrumpirlo con amabilidad y decirle que prefieres no escuchar eso, que prefieres pensar bien de las personas hasta que no haya evidencia clara de lo contrario. Esa simple actitud no solo protegerá tu hogar, también ayudará a esa persona a darse cuenta de que su comportamiento no es apropiado. La tercera persona que necesitas mantener a distancia es aquella que constantemente te pide favores, pero nunca está disponible cuando tú la necesitas. Es la persona que llega a tu vida solo cuando algo quiere, solo cuando necesita algo de ti. Esta persona es peligrosa porque te usa, porque ve tu bondad, tu generosidad como algo que puede explotar sin ningún tipo de reciprocidad, sin ningún respeto verdadero por tu tiempo, por tus necesidades, por tu propia vida. Y lo peor es que muchas veces nos hacen sentir culpables si no accedemos a sus peticiones, nos hacen creer que somos nosotros los egoístas, los malos amigos, los poco caritativos. Pero la verdad, queridos amigos, es que la caridad verdadera no puede convivir con la manipulación. Ayudar a otros es hermoso, es parte esencial de nuestra vida cristiana, pero debe ser una ayuda que nace de la libertad,
del amor genuino, no de la obligación impuesta por alguien que no respeta tus límites ni valora tu generosidad. He visto casos terribles de familias que han sido literalmente saqueadas por parientes o amigos que solo aparecen cuando necesitan dinero, cuando necesitan un lugar donde quedarse, cuando necesitan que les resuelvan un problema, pero que desaparecen por completo cuando esa familia pasa por dificultades, cuando es ella la que necesita apoyo, cuando es ella la que necesita una palabra de aliento o una mano tendida. Estas personas no son verdaderos amigos, no son verdaderos familiares en el sentido espiritual de la palabra, son aprovechadores que utilizan el lenguaje del afecto para conseguir lo que quieren. Y permitir que este tipo de personas tenga acceso libre a tu hogar es exponerte a un desgaste emocional tremendo, a una frustración constante, a un sentimiento de ser usado que termina envenenando tu capacidad de dar con alegría. Porque cuando das por manipulación y no por amor, cuando ayudas por culpa y no por generosidad libre, tu corazón se va cerrando, se va llenando de resentimiento y eso es terrible para tu vida espiritual. El verdadero amor, el amor cristiano del que nos habla el Evangelio, es un amor que se da libremente, que respeta la libertad del otro, que no manipula ni chantajea. Por eso cuando alguien en tu vida solo aparece para pedir y nunca para dar, cuando solo viene cuando necesita y desaparece cuando todo está bien, es momento de establecer límites claros. No se trata de abandonar a las personas en su necesidad genuina, porque eso sería contrario al Evangelio, pero sí se trata de discernir entre la necesidad real y la manipulación, entre el pedido legítimo de ayuda y el abuso sistemático de tu bondad. Y esto requiere mucha madurez, mucha claridad interior, mucha fortaleza moral, porque a menudo estas personas son muy hábiles para hacerte sentir mal, para presionar tu conciencia, para utilizar el lenguaje de la familia o de la amistad como un instrumento de chantaje emocional. La cuarta persona que necesitas alejar de tu hogar es aquella que constantemente menosprecia tus valores, que se burla de tus creencias, que ataca sutilmente tu fe o tus principios morales. Esta persona es particularmente peligrosa en hogares donde hay niños, porque los niños absorben todo, aprenden más por lo que ven y escuchan que por lo que les explicamos explícitamente. Si en tu casa hay alguien que constantemente hace comentarios despectivos sobre la fe católica, que se burla de la oración, que ridiculiza la moral cristiana, que presenta como antiguo o absurdo el vivir con coherencia, con pureza, con honestidad, esa persona está haciendo un daño tremendo a la formación espiritual de tus hijos. Y no importa que sea un familiar cercano, no importa que sea alguien a quien quieres mucho, no importa que tenga otras cualidades admirables, si su presencia está erosionando los fundamentos morales y espirituales que tú quieres transmitir a tus hijos, necesitas proteger tu hogar de esa influencia. Esto no significa que debamos vivir en una burbuja, aislados de cualquier persona que piense diferente. Eso sería contrario al espíritu cristiano de apertura y diálogo. Pero hay una diferencia enorme entre la persona que piensa diferente y respeta tus convicciones y la persona que activamente trata de socavar, de ridiculizar, de destruir lo que tú consideras sagrado. La primera puede enriquecer tu vida, puede ayudarte a pensar mejor, a fundamentar más profundamente tu fe, puede incluso enseñarte cosas valiosas desde su propia perspectiva, pero la segunda es tóxica, es destructiva. Es alguien que no respeta tu derecho fundamental a educar a tus hijos según tus propios valores, que no respeta la autonomía de tu hogar, que quiere imponer su visión del mundo de manera agresiva o burlona. Recuerdo una familia muy hermosa que conocí, padres jóvenes comprometidos con su fe, intentando educar a sus hijos en el amor a Cristo, en la belleza de los sacramentos, en la importancia de la oración. El hermano de él, un hombre brillante, exitoso profesionalmente, pero profundamente escéptico y amargado en lo espiritual, visitaba la casa frecuentemente y cada vez que venía aprovechaba cualquier oportunidad para hacer comentarios irónicos sobre la religión,
para sugerir que creer en Dios era cosa de gente ignorante, para ridiculizar la idea de que pudiera haber normas morales objetivas. Los padres al principio no le daban importancia, pensaban que los niños no entendían, pensaban que podían contrarrestar esa influencia con sus propias enseñanzas, pero poco a poco notaron que su hijo mayor, un niño de 8 años, empezó a hacer preguntas extrañas, a cuestionar de manera no genuina sino sarcástica las cosas de la fe, a repetir frases que claramente había escuchado de su tío, hasta que un día, después de mucha oración y mucho diálogo entre los esposos, decidieron hablar con ese hermano. Le dijeron con todo el amor del mundo que lo querían mucho, que respetaban su libertad de pensar como quisiera, pero que necesitaban que cuando estuviera en su casa respetara los valores que ellos estaban tratando de transmitir a sus hijos, que si no podía hacer eso, sus visitas tendrían que ser menos frecuentes y sin los niños presentes. Fue una conversación difícil, hubo tensión, hubo dolor, pero era necesaria. Y con el tiempo, ese hermano aprendió a respetar esos límites y la relación familiar se preservó, pero ahora sobre bases más sanas, más honestas. La quinta persona que necesitas mantener lejos de tu hogar, y quizás esta sea la más difícil de identificar porque puede presentarse con muchas máscaras diferentes, es aquella que introduce desorden moral en tu vida, que normaliza comportamientos que tú sabes en tu conciencia que no son correctos, que te empuja sutilmente a comprometer tus principios, a relativizar lo que antes veías claro. Esta persona puede ser alguien que te anima a mentir en cosas pequeñas, que te sugiere que un poco de deshonestidad en los impuestos no es gran cosa, que te dice que todo el mundo tiene aventuras extramatrimoniales y que tú te estás perdiendo de algo, que te hace sentir ridículo por tu fidelidad, por tu honestidad, por tu esfuerzo de vivir coherentemente. Es la persona que constantemente te dice que tus estándares morales son demasiado altos, que la vida hay que vivirla sin tantos escrúpulos, que hay que aprovechar las oportunidades aunque eso implique pasar por encima de otros o de tus propios valores. Este tipo de persona es extremadamente peligrosa porque opera en el terreno de la seducción, no de la imposición directa. No te dice abiertamente que hagas el mal, sino que va normalizando poco a poco conductas que antes te habrían parecido inaceptables. Te hace creer que eres tú el que está equivocado, que eres tú el exagerado, el anticuado, el que no entiende cómo funciona el mundo real. Y si no tienes una vida interior sólida, si no tienes claros tus principios, si no tienes la valentía de defender lo que sabes que es correcto, aunque te señalen como raro o conservador, puedes terminar siendo arrastrado por esa corriente de mediocridad moral que es tan común en nuestro tiempo. La Biblia nos advierte una y otra vez sobre este peligro. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, nos dice San Pablo. Y es verdad, queridos amigos, absolutamente verdad. Nosotros no somos islas, somos seres profundamente relacionales. Y las personas con las que convivimos, las personas a las que damos acceso a nuestra intimidad, a nuestro hogar, a nuestras conversaciones, nos influyen mucho más de lo que quisiéramos reconocer. Por eso es tan importante elegir con cuidado, con inteligencia, con sentido de responsabilidad, quiénes son las personas que permitimos que entren en el espacio sagrado de nuestro hogar. Ahora bien, todo esto que les estoy diciendo podría malinterpretarse si no entendemos algo fundamental. No estoy hablando de convertirnos en personas duras, cerradas, que viven con miedo y desconfianza hacia los demás. El cristianismo no es eso. Cristo no nos enseñó a vivir así. Cristo nos llamó a ser como ovejas en medio de lobos, pero añadió algo crucial. Nos dijo que fuéramos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esa es la clave, queridos amigos. La prudencia y la sencillez juntas. El amor y la inteligencia caminando de la mano. El verdadero amor no es ingenuo. El verdadero amor sabe discernir, sabe proteger, sabe poner límites cuando es necesario. Un padre que deja que cualquier persona entre en su casa sin ningún tipo de discernimiento no es más amoroso que el padre que protege su hogar con inteligencia, es simplemente más irresponsable. Y aquí quiero hacer una distinción muy importante, porque hay personas que están atravesando momentos difíciles,
que están cometiendo errores, que están confundidas o heridas, pero que tienen buena voluntad, que quieren cambiar, que necesitan nuestro apoyo y nuestra cercanía. A esas personas no debemos alejarlas, al contrario, debemos tenderles la mano, debemos ser para ellas un refugio, un espacio de acogida y de esperanza. El problema no es la persona que está luchando con sus debilidades, que reconoce sus errores, que está haciendo un esfuerzo por cambiar. El problema es la persona que no quiere cambiar, que justifica sus comportamientos destructivos, que intenta contagiar a otros de su manera desordenada de vivir. La primera necesita nuestra compasión y nuestro acompañamiento. La segunda necesita que establezcamos límites claros para proteger nuestro hogar y a los nuestros. También es importante entender que poner límites no significa dejar de amar a esas personas. Puedes amar profundamente a alguien y al mismo tiempo reconocer que su presencia en tu hogar es dañina. Puedes rezar por esa persona, puedes desearle lo mejor, puedes estar disponible para ayudarla si realmente quiere cambiar, pero no estás obligado a permitir que su desorden se instale en tu casa. De hecho, a veces la mayor caridad que podemos hacer por alguien es precisamente negarle lo que pide, porque lo que pide no es bueno para él ni para nosotros. Hay personas que están acostumbradas a que todo el mundo ceda ante sus manipulaciones, ante sus exigencias, ante su falta de respeto, y cuando alguien finalmente les dice que no, cuando alguien finalmente pone un límite, eso puede ser el inicio de una toma de conciencia, el inicio de un cambio verdadero. Yo sé que esto es difícil, lo sé por experiencia propia, por los años que llevo acompañando a familias en sus luchas, en sus dolores, en sus decisiones difíciles. Sé que muchas veces las personas de las que necesitamos proteger nuestro hogar son personas que queremos, familiares cercanos, amigos de toda la vida, y que poner límites con ellos nos puede costar lágrimas, nos puede costar conflictos, nos puede costar incomprensión, pero también sé que la paz de tu hogar, la salud espiritual de tus hijos, la armonía de tu matrimonio, son bienes preciosos que merecen ser protegidos, que no pueden sacrificarse en el altar de un malentendido sentido de la caridad o de un miedo a ser juzgado como poco compasivo. Cristo mismo nos dio ejemplo de esto. Cristo, que es el amor encarnado, que es la misericordia infinita, también supo poner límites muy claros. Cuando echó a los mercaderes del templo, no lo hizo con odio, lo hizo con amor. Con un amor que sabía que el templo, la casa de su Padre, era un espacio sagrado que no podía permitir que se profanara. Nuestro hogar es también un espacio sagrado. Es un pequeño templo donde se cultiva el amor, donde se forma la fe, donde se construye la vida de las personas que más queremos. Y tenemos el derecho y el deber de protegerlo de aquello que pueda dañarlo. Pero para poder ejercer este discernimiento de manera correcta necesitamos dos cosas fundamentales. La primera es una vida interior sólida, una relación viva con Dios a través de la oración, de los sacramentos, de la lectura meditada del Evangelio. Cuando tu corazón está unido a Cristo, cuando vives en estado de gracia, cuando cultivas la paz interior a través de la oración diaria, tu capacidad de discernir se vuelve mucho más aguda, tu intuición espiritual se afina, empiezas a percibir con más claridad qué presencias te construyen y cuáles te destruyen, qué relaciones te acercan a Dios y cuáles te alejan de Él. La segunda cosa que necesitamos es la valentía moral para actuar según lo que discernimos. De nada sirve tener claridad sobre lo que es correcto si luego no tenemos el valor de llevarlo a la práctica. Si nos dejamos paralizar por el miedo al qué dirán, por el miedo a la confrontación, por el miedo a ser malinterpretados. Y aquí quiero hacer una reflexión sobre algo que me parece fundamental. Muchas veces mantenemos en nuestra vida, en nuestro hogar, relaciones que sabemos que son tóxicas, personas que sabemos que nos hacen daño, simplemente porque no sabemos cómo poner fin a esa situación sin sentirnos culpables. Nos han enseñado, quizás con buena intención, pero de manera equivocada, que el amor cristiano significa aguantar todo, soportar todo, nunca poner límites, nunca decir que no.
Pero eso no es amor cristiano, eso es masoquismo emocional, eso es una distorsión del Evangelio. El amor cristiano es fuerte, es claro, es capaz de confrontar cuando es necesario. Cristo confrontó a los fariseos, confrontó a los que usaban la religión para oprimir a otros, confrontó incluso a Pedro cuando Pedro quería apartarlo de su misión. El amor verdadero no es blando, no es complaciente. El amor verdadero sabe decir la verdad aunque duela, sabe poner límites aunque cueste, sabe proteger lo valioso aunque eso implique enfrentar conflictos. Entonces, queridos amigos, les pido que reflexionen honestamente sobre su propia vida, sobre las personas que tienen acceso a su hogar. Pregúntense con sinceridad, con humildad, con valentía, si hay alguien en su vida que esté sembrando negatividad, que esté alimentando chismes, que esté aprovechándose de su bondad, que esté ridiculizando sus valores, que esté introduciendo desorden moral en su familia. Y si la respuesta es sí, si reconocen que efectivamente hay alguien así, no se queden paralizados por la culpa o por el miedo, tomen una decisión, pongan un límite, protejan su hogar, háganlo con amor, con respeto, con la mayor delicadeza posible, pero háganlo. Hablen con esa persona si es posible, explíquenle con claridad y con cariño cuál es el problema y qué necesitan que cambie. Y si esa persona no está dispuesta a cambiar, si no respeta los límites que ustedes establecen, entonces tengan el valor de reducir o incluso de cortar el contacto, al menos hasta que las circunstancias cambien. Sé que esto suena duro, sé que puede parecer poco cristiano para algunos, pero les aseguro que no lo es. Es profundamente cristiano proteger la paz de tu hogar. Es profundamente cristiano cuidar la inocencia de tus hijos. Es profundamente cristiano preservar la armonía de tu matrimonio. Es profundamente cristiano defender tus valores cuando están siendo atacados. Y no se confundan, poner límites no es condenar a la otra persona, no es desearle el mal, es simplemente reconocer que en este momento esa relación no es sana, que en este momento esa presencia está haciendo más daño que bien y que por lo tanto es necesario establecer una distancia. Además, y esto es muy importante, cuando tú pones límites claros, cuando proteges tu hogar de influencias negativas, estás enviando un mensaje muy poderoso a tus hijos. Les estás enseñando que hay cosas que merecen ser protegidas, que hay valores que no son negociables, que hay una diferencia entre ser amable y ser ingenuo, entre ser amoroso y ser permisivo. Les estás enseñando que ellos también tienen derecho a proteger su propia paz interior, que no tienen que aguantar relaciones tóxicas simplemente por quedar bien o por no hacer olas. Les estás formando el carácter, les estás dando herramientas para que el día de mañana sepan construir sus propias vidas sobre fundamentos sólidos, con claridad moral, con dignidad, con respeto hacia sí mismos y hacia los demás. Y finalmente, queridos amigos, quiero decirles algo que me parece fundamental. Cuando ustedes tomen estas decisiones, cuando pongan estos límites necesarios, no esperen que todo el mundo los entienda o los apoye. Probablemente habrá personas que los critiquen, que los acusen de ser duros, de ser intolerantes, de ser poco caritativos. Incluso puede ser que algunos familiares o amigos tomen partido por la otra persona y ustedes se sientan solos, incomprendidos, juzgados injustamente. Pero no se dejen intimidar por eso, no permitan que las opiniones de otros les hagan dudar de lo que en su conciencia saben que es correcto. La paz que vendrá a su hogar cuando finalmente establezcan esos límites necesarios será la confirmación de que tomaron la decisión correcta. Van a notar cómo el ambiente de su casa se vuelve más ligero, más sereno, cómo las conversaciones fluyen con más naturalidad, cómo sus hijos están más tranquilos, cómo su matrimonio recupera una intimidad que quizás había perdido. Esa paz, esa armonía recuperada, será el fruto de su valentía, será la bendición que Dios derrama sobre quienes tienen el coraje de proteger lo que es sagrado. Y recuerden siempre esto: proteger tu hogar no es construir un búnker, no es aislarte del mundo, no es vivir con miedo o con paranoia. Es simplemente ejercer con inteligencia y con amor tu responsabilidad como padre, como madre, como esposo, como esposa. Es reconocer que tu hogar es un jardín que necesita ser cuidado
que las malas hierbas deben ser arrancadas para que las flores puedan crecer, que no todo lo que quiere entrar en ese jardín merece entrar. Y cuando tú cuidas ese jardín con sabiduría, cuando proteges esa paz con valentía, estás creando un espacio donde Dios puede habitar de verdad, donde el amor puede florecer, donde tus hijos pueden crecer seguros, donde tu matrimonio puede profundizarse, donde la vida puede ser vivida en plenitud. Queridos amigos, el hogar es el corazón de la sociedad, es el lugar donde se forma el ser humano, donde se aprende a amar, donde se descubre a Dios, donde se construye el futuro. No dejen que nadie, por muy cercano que sea, por muy buena persona que pueda ser en otros aspectos, contamine ese espacio sagrado con su negatividad, con sus chismes, con su manipulación, con su desprecio por los valores, con su desorden moral. Tengan el valor de decir no cuando sea necesario. Tengan la claridad para discernir quién merece tu confianza y tu intimidad. Tengan la fortaleza para establecer límites, aunque eso les cueste lágrimas. Porque al final del camino, cuando miren hacia atrás, cuando vean a sus hijos convertidos en adultos íntegros, cuando vean su matrimonio todavía fuerte después de tantos años, cuando sientan esa paz profunda que solo da una conciencia tranquila, se alegrarán inmensamente de haber tenido el coraje de proteger lo que más importa. Que Dios les bendiga, que la Virgen María los acompañe en este camino de discernimiento y de valentía, y que en su hogar reine siempre la paz, la alegría y el amor verdadero que solo Cristo puede dar. Solo Cristo puede dar. Solo Cristo puede dar. Solo Cristo puede dar.